La palabra para hoy es Juan capítulo 17, desde el versículo 1 hasta el versículo 26. El título de la prédica es La gloria que hemos recibido. Vamos a leer todo Juan capítulo 17, desde el 1 hasta el 26. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello me santifico a mí mismo, para que también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Qué privilegio nosotros poder leer estas palabras, ¿no? Qué privilegio que cuánta gente no tiene Biblia en su casa y está guardada y nunca han leído esta oración. Qué privilegio para nosotros tener el conocimiento, el entendimiento. Qué privilegio para nosotros poder recibir esta palabra, esta oración por nosotros. Qué privilegio escucharla, sentirla, gozarla, disfrutarla, porque ese gozo del Señor está en nosotros. Porque hay muchos textos de mucha literatura y muchas personas leen muchos libros, y el que más les debería interesar son estos que son palabras vivas, que son eficaces, que pueden transformar nuestra vida. Para que nosotros podamos entender esta palabra hoy, tenemos que hablar de la gloria de Dios. Tenemos que entender que Dios es Dios glorioso. Pero imagínate, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros para hablar la gloria de Dios? Gusanos. Estábamos tan alejados de Dios en las tinieblas, ni siquiera éramos cercanos a ese pueblo a quien Dios escogió para manifestar su gloria. Es que, ¿qué somos nosotros para poder de nuestra boca hablar de la gloria de Dios? Hablar de la gloria de Dios
es tan insondable, es tan profundo, es tan grande, que no podemos reducirla a unas palabras solamente de un ser humano que solamente por el Espíritu Santo puede mostrar de alguna manera un destello de lo que es la verdadera gloria de Dios o la grandeza de la gloria, lo inimaginable, lo inescrutable, lo grande, lo profundo, lo ancho, lo que excede todo conocimiento. Es que a nosotros no nos cabe en la cabeza qué quiere decir la gloria de Dios. Es muy poquito lo que nosotros podemos poco a poco llegar a comprender qué es la gloria de Dios, para que también podamos comprender el título de la prédica de lo que Él dijo: la gloria que me diste yo les he dado. Imagínate, la gloria que Dios le dio a su Hijo, Él nos la daba a nosotros. ¿Y por qué nosotros no tenemos ese gozo de haber recibido la gloria que le fue dado de Dios el Padre a Jesucristo? Y que nosotros ni siquiera podemos llegar a comprenderla. Es tal nuestra ignorancia, es tal nuestra pobreza y tal nuestra oscuridad, que no podemos llegar muchas veces no de pronto pasará nuestra vida en este mundo y no llegaremos a comprender la magnitud de la grandeza de la gloria de Dios. Solamente hablamos de algunas destellos de la luz de la gloria de Dios. Por ejemplo, la gracia es gloria de Dios. Digamos, Dios es glorioso porque de Él mana la vida. Dios es glorioso porque Él es misericordioso. Nos gloriamos en la gloria de la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en su poder de ser los que comprendemos que es el Dios único, el uno. Mira, para que nosotros llegamos algún día a que se cumpliese en nosotros lo que dice el Shema, que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el día en que nosotros, en verdad, se cumple cuando comprendemos la unidad de Dios, que Dios es uno. ¿Por qué en el Antiguo Testamento está diciendo este mandamiento? ¿Por qué Cristo está confirmando este mandamiento? Porque en esta oración está diciendo que es el único, que es el uno. O sea, Él no está negando que Dios es uno. Lo que pasa es que nosotros no comprendemos qué es el Dios uno. Cuando nos dicen de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como personas que hemos sido educados, entre comillas, en una religión tradicional que oculta la verdad, que no deja ver ni deja experimentar qué es la verdadera gloria de Dios, y mucho menos la gracia ni la salvación. Mucho menos llegar a nacer de nuevo y llegar a tener la potestad de ser hechos hijos de Dios y llamar a Dios Padre, de ser bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. La semana pasada hablamos de la gran bendición, pero estamos hablando de la gloria. Estamos tratando de ir un poco más profundo, un poco más grande, un poco más elevado, con un poco más de entendimiento de saber qué es lo que hemos recibido. Porque si acaso algunos creen la salvación, si acaso, unos como religión, otros como tradición, otros cantando tutaina, otros pretendiendo que van a encontrar regalos en el pesebre, y las tradiciones de los hombres que están totalmente alejados. El Salmo está diciendo que son mentirosos, que puede coger a todos los hombres y pesarlos y no alcanza a ser uno, porque son como hierba, como la hierba del campo, que hoy es día y mañana no está. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y por esa palabra de Dios que permanece para siempre, Él un día dijo, y hablando con Moisés, que era una persona demasiado elevada para poder hablar con Dios, y era tan elevado que digamos, Él solamente pudo decir: mira, no los reúno para darle los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es otro cuento. Pero les estoy diciendo que el mayor mandamiento, lo mayor, que no está dentro de los 10 mandamientos, pero que concluye: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Hasta cuando no adoremos, reconozcamos la semejanza de Dios, o sea, nuestro próximo cercano, que es Cristo. Hasta cuando no reconocemos que este prójimo, que es Cristo, es el ser igual a Dios, siendo uno,
no podemos amarlo. ¿Sí me comprenden? No podemos amar a Dios si no comprendemos, si no llegamos a amar al prójimo, que el primero es Cristo. Porque Él dijo, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tendremos que amar. Él hizo muy bien, y ya lo hemos hecho las prédicas, por favor, yo creo que ustedes están entendiendo con las prédicas anteriores, que amar a tu prójimo, cuando le preguntó este intérprete de la ley, que quién es mi prójimo, entonces hizo la parábola del buen samaritano, que todo el mundo habla del buen samaritano y siempre está diciendo sea buen samaritano, pensando que el samaritano hizo misericordia con su prójimo, y de hecho sí, pero es que la pregunta del Señor es, ¿quién pues crees que es el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Para que lo ames como si amaras a Dios, ¿sí? Que es semejante, el segundo mandamiento es semejante, y de estos dos mandamientos depende toda la ley. Es que cuando nosotros entendemos que Dios es glorioso, nosotros no podemos ver su gloria, no podemos ver la gloria porque no lo podemos ver como uno, como el uno. Entonces, ¿cómo podemos comprender el uno? Cuando podríamos decir fácil, pero no es fácil. Ay, fácil, es que fácil saber que es uno. No es fácil. Pero la única forma más fácil, el camino más cercano para entender que Él es el uno, es cuando creó al hombre, y luego después de crearlo y le dio facultad para que se multiplicara, entonces le puso en el huerto del Edén a uno, que es Adán. La tierra estaba llena, pero cogió a uno dentro de todos los que había, un hombre macho, a un macho que estaba lleno la tierra, que fueron creados macho y hembra en Génesis capítulo 1 versículo 26 en adelante, y tomó a uno y sopló en el aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente, uno, en él hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En ese uno podemos entender entre comillas a Dios. ¿Cómo así? Sí, porque no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. ¿Y de dónde salió la mujer? ¿De la vecina? De alguien que salió del huerto y encontró esposa? No, de su propio ser sacó a la mujer. Dijo, ahora este hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona porque el varón fue tomado. Nosotros no comprendemos, y como nos han metido el cuento de la evolución, obviamente no entendemos qué es el uno, porque algún día, así como creó uno, era para que nosotros entendiéramos que Él también es uno, ¿sí? El único Dios con el un hombre, Entonces cuando sacó a la mujer, hablando, tratando de reteñir y repasar algunas prédicas anteriores, es como si hubiera sacado el alma de cero, o sea, separó parte y le dio el alma que tiene forma de mujer para que los dos pudieran llegar a ser uno. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, volverán a ser uno. O sea, Dios permitió que nosotros tuviéramos la experiencia de tener mujer, y la dijimos la semana pasada, y lo dice la Biblia, que la bendición de Jehová es cuando un hombre haya esposa y alcanza la misericordia del Señor, porque entiende que tiene ese uno que era importantísimo que nosotros entendiéramos a Dios más adelante, que aunque es uno puede salir otro, ¿me comprende? Que se vuelven a ser uno cuando se unen. Cuando yo no conocía a Juanita, mi esposa, hace 40 años, pues Daniel y Juliana no existían, pero estaban en mí. Éramos uno. Ayer cuando estábamos con Juliana, yo decía, saber que éramos uno. Yo no les dije nada, pero es saber que ella estaba en mí. Y veo a Daniel y digo, saber que ella estuvo dentro de mí. No puedo decir eso, Adolfo. Sí, pero digo, es que para que entendamos la unidad, es que había uno antes, pero de uno salió. Porque Dios es el que creó la vida y nos creó a nosotros con esa facultad de multiplicarnos, cosa que los ángeles no pueden hacer. Sí, porque le preguntaron que en la resurrección de quién será. Dijo, ustedes están errando las escrituras. No conocen la escritura ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. Porque los ángeles no se multiplican, nosotros nos multiplicamos porque nosotros fuimos los que nacimos para experimentar el amor de Dios, para experimentar el uno, para que podamos ser uno con Él y uno en Él, pero no lo podemos llegar a ser ni entender qué es la bendición de Dios, ni tampoco su gloria, porque no comprendemos el propósito de la creación, de dónde salimos, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos.
Tenemos que volver, digámoslo, a ver nuestro principio, cómo fuimos creados, era uno. Y sacó de ese uno a la mujer y dijo que cuando se unan los dos son una sola carne. Es decir, que necesita el hombre una mujer, porque la mujer es, por decirlo así, la idónea, la ayuda, o que complementa a ese ser, a ese hombre de que salió, para que comprendamos que algún día de Dios saldría uno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser, cómo podemos no entender el Shema cuando dice que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es? Cuando lo dijo, es uno. Pero un día iba a salir de él iba a salir su gloria. Es decir, cuando ven a mi esposa, todo el mundo dirá, esa es la esposa del pastor, esa es la esposa. Entonces yo trato de que esté bien bella, bien bonita, que a mí me guste como mi alma. Y a mí no me importa que la vean bonita ni que la coqueteen. Se viste para mí, entonces está bien. Pero me alegra mucho porque cuando habla conmigo nos complementamos en muchas cosas. Hay cosas que yo tengo mi estructura de hombre que yo no veo como mujer, y ella tiene una estructura de mujer que me ve a mí como hombre, y si yo la amo a ella y la trato como vaso frágil, ella me respeta a mí, y entonces nos podemos unir y somos un complemento, diferentes, pero complemento. ¿Qué es lo que quieren destruir hoy en día? Precisamente esa unidad. Cuando no se ha llevado una buena enseñanza acerca de qué es el matrimonio, qué es la unidad, cuando esa unidad no se encuentra desde la Biblia, hay muchísima dificultad. Entonces dijo, no se una en yugo desigual con un incrédulo. ¿Por qué? Porque el incrédulo es como si Adán hubiera salido a buscar mujer fuera del huerto del Edén. Esa mujer no hubiera comprendido por qué Adán iba a rendir culto, no iba a hacer ofrenda, o por qué va a la iglesia, ¿sí? Porque es que no entiende la mente, que esta persona tiene la mente de Cristo, digámoslo así, que desde allí debía estar formándose la mente de Cristo en Adán, ¿sí? Porque hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero cuando el hombre desobedeció y fueron echados del huerto, ellos volvieron y se volvieron al polvo de la tierra, a los que eran sus parientes. Y luego ahí se multiplicaron. Entonces vino el diluvio, porque se estaban mezclando los que tienen espíritu con los que no tienen espíritu. Entonces dijo Dios que se está corrompiendo. Se está corrompiendo. O sea, el plan de Dios se corrompe, porque al tener relaciones uno que tiene espíritu con uno que no tiene espíritu, el resultado es 0. 1 por 0, 0. 1000 por 0, 0. Y el hombre es solamente carne. Una vez el hombre pecó, quedó solamente carne, con espíritu muerto. Entonces lo que Dios quiere es que algún día reconozcamos nuevamente a Dios y podamos llegar a ser uno con Él, como fue el plan desde el principio. Eso fue una profecía, digámoslo así, que pondrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal, ¿sí? Entonces, cuando le está diciendo eso al enemigo nuestro, que es el que nos dividió, el que nos separó, el que nos rompió, el que dañó la estructura de la unidad, que es el diablo, para que nosotros no llegáramos nunca a ser hechos, fuimos hechos, pero para que nunca llegáramos a lograr tener la gloria de Dios. Entonces Dios nos quiere dar la bendición que lleguemos nosotros a tener su gloria, ¿sí? A ver su gloria y tener su gloria. Entonces, hasta cuando no venga aquel que tiene la bendición y en quien vemos la gloria, no la podemos tomar, porque tenemos que verlo. Por eso Juan dice, en Juan capítulo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. La gracia y la verdad están dentro de la gloria de Dios, que Dios puso en Cristo, que en él habitase corporalmente toda la plenitud de la gloria de Dios. O sea que por eso digo que hablar de la gloria de Dios es hablar muchas cosas que Dios nos dio a través de haber visto la gloria de su Hijo. Si no vemos al Hijo, como el ser igual a Dios, como el uno, no podemos ver su gloria, no podemos amarlo. ¿Cómo vamos a amar a Dios si el primer mandamiento fuera amar a Dios? Que nos decían, amar a Dios sobre todas las cosas, que no es así, pero nos enseñaron tradicionalmente. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no jurarás su santo nombre. Tercero, santificar la fiesta. Cuarto, y todo estaba completamente distinto. Pero dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está en el cielo ni debajo de la tierra. ¿Por qué no tendría que hacer imagen? Porque algún día Dios iba a enviar la propia imagen para que viéramos su gloria. Por eso las imágenes, habíamos visto la semana pasada que los ídolos de ellos nada son, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no escuchan, boca tienen. ¿Por qué a la gente le gusta la idolatría? ¿Sabe por qué le gusta la idolatría? Porque los ídolos no exigen nada. Cuando el ídolo dice, no, no puede venir, sí puede venir, no puede hacer, sí puede hacer, mandamientos positivos, mandamientos negativos, no puede hacer. Entonces la gente es más fácil hablarle, pero yo soy el que pido, usted solamente obedezca. El idólatra es el que pide y pide, y la imagen, como no habla, como no escucha, no responde, entonces hay uno que está detrás de las tinieblas riéndose de la pobre ignorancia de estos que, habiendo un Dios vivo, oró esto y se están desaprovechando de esta oración, que fue verdad. Entonces digo, pero ¿por qué no? Bien, cuando nosotros estamos viendo esto que algún día iba a haber la gloria, ¿ustedes creerían que Dios iba a pasar como que a ver si se dan cuenta o no se dan cuenta? ¿Será que los profetas que profetizaban antiguamente no habrían anunciar la venida de Cristo? Mire, Isaías, todo el Antiguo Testamento está lleno, Isaías, pero vamos a ver, Isaías 40. Está lleno de los testimonios de lo que algún día iba a manifestar. ¿Se está escuchando mal? ¿Mal o bien? Ah, me asusta también, que está viendo el... Ok, Isaías capítulo 40. Desde el versículo 1, ya Dios estaba profetizando de antemano la manifestación de la gloria de Dios que nos iba a ser dada. ¿Sí? Es que nosotros no sabemos qué es darnos la gloria. Darnos la gloria, mostrarnos su gloria. Que nosotros podamos ver que son uno en su gloria. Porque Dios es glorioso. Y lo que hace el Hijo de Dios también lo hace el Padre. Lo que hace Dios lo haría el Hijo. Porque Dios es glorioso, el Hijo tendría que ser glorioso. Si no vemos su gloria, no podemos decir que es uno. ¿Sí? Pero Dios es uno. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y al ver al Hijo dice, no, es que son uno. ¿Me comprende? Porque amarás a Dios y al prójimo se cumplirá en el momento en que veamos que son uno. Así como si nosotros nos viéramos con la esposa, ay, es que somos uno. Hay veces, no sé si a ustedes les pasa, que yo estoy pensando algo y mi esposa dice, es como si yo hubiera hablado. O ella va a decir algo, eso es lo que estaba pensando. Porque son uno. Pasa con los hijos también. Cuando son uno, porque digamos, la unidad verdaderamente es la familia, ¿sí? La unidad es la familia. La unidad no es solamente esposo, esposa. El uno es la familia. El papá, la mamá y los hijos son uno. ¿Por qué? Porque a Israel también lo ve uno, lo ve como toda la familia. Toda la parentela para Dios es uno en Abraham, uno en Israel. ¿Sí? Cuando dice Israel, está viendo como el uno, que salieron millones. ¿Sí? Cuando dice Abraham, está hablando de la fe de Abraham, que de ahí salieron millones. Pero ve a Abraham como uno, ve a Israel como uno. Cuando vemos a Cristo, lo vemos como uno. Y la iglesia, cuando se une a Jesucristo, somos uno en Él. Pero no podemos comprender que somos uno en Él si no entendemos que Él es uno en el Padre. Tenemos que entender la unidad del Padre y del Hijo para que podamos entender la unidad entre nosotros y Cristo. Y eso, si no se ve así, no podemos ver la gloria que Dios nos ha dado de ser uno en Él. De haber recibido esa bendición tan grande. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque tenemos que entender primero el uno. Ahora, Él anunció, porque si el propio Hijo va a manifestar la gloria de Dios, pues tiene que ser anunciada. Capítulo 40, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Enderece la calzada a nuestro Dios. O sea, ¿a quién? A Cristo, porque son uno. Luego dice,
todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará, ¿qué dice? La gloria del Señor, de Adón, ¿sí? Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado, ¿sí? Entonces, tenga un momentico ahí, que toda gloria la verá. Y Juan 17 está diciendo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿sí? Pero está profetizando que toda carne verá la gloria de Dios, ¿sí? ¿Vamos bien? Espérate que se me fue. Bueno, verá porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. ¿La gloria del hombre qué es? ¿Y qué es la flor del campo? Dice, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella, y ciertamente como hierba es este pueblo. O sea que pasa como si nada. Pues el hombre no tiene vida eterna, porque la gloria del hombre no puede decir que yo soy vida y que tengo vida y que doy vida. Lo máximo que nosotros podemos llegar a hacer es tener hijos para decir que tengo a alguien y le di vida a alguien. Lo máximo, pero aún así se muere, como la flor de la hierba, que un día nace, crece, se reproduce, se marchita, se enferma y muere. Es lo natural, porque así somos todos los hombres. Unos más temprano, unos más tarde, unos por ignorancia, otros por lo que sea. Terminamos finalmente siendo polvo y separándose el alma animal, o la parte del alma, con la parte terrenal que es la carne. Cuando la carne y el alma se separan, uno dice, murió. Pero murió quiere decir, se separaron los dos. La carne le dijo chao, chao al alma, y el alma, chao, chao, ya no me sirves, ya se fue como, ay, esa carne fue como la flor. ¿Por qué no aproveché mis días de flor? ¿Por qué no aproveché los días que era fruto? Porque se marchitó su día. Todo lo que hizo se marchitó, no aprovechó para llegar verdaderamente a buscar y encontrar la vida eterna. ¿Qué es lo que aquí está proponiendo? Séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Entonces es la palabra la que permanece para siempre, que dijo, voy a hablar y voy a cumplir, porque yo soy eterno, mi palabra es eterna. ¿Cuál es la gloria de Dios? Que es eterno. Estoy hablando solamente de, no me voy a decir mañana que, pero usted dijo que la gloria de Dios es eterno. Es una. La gloria de Dios también es la gracia, la gloria de Dios también es ser viviente, la gloria de Dios es hacerse hombre, la gloria de Dios es perdonar pecados, la gloria de Dios es que no miente, la gloria de Dios es que es honorable, la gloria de Dios es que sí. Pero estamos hablando de que la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Eso es lo que vamos a llegar allí, ¿sí? Séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anuncia desde Jerusalén. Levanta, no temas. Di a las ciudades de Judá, ven, ved aquí al Dios vuestro. Y ese es el testimonio que dio de Juan. Que Juan dijo, este es el Dios. Oye, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí, hay que cumplir toda justicia. Pero Juan, de los profetas, es el más grande. Entre los hijos de los hombres, el más grande. Porque él fue el primero que vio su gloria. Fue el que lo presentó. Fue el que le preparó el camino. Fue el que tuvo la inspiración. Fue el que pudo ver por primera vez la gloria del Hijo de Dios. Pero dentro de los hijos de los hombres es el mayor. Pero en el reino de los cielos, el más tonto en el reino de los cielos es mayor que Juan. Porque nosotros vimos su gloria y la gloria de Dios nos la dio Él a nosotros. Porque Juan no recibió la gloria. En Juan capítulo 5 creo que está diciendo, Él vino como una antorcha que alumbra a todo hombre. Y ustedes quisieron regocijarse un ratico en un tiempo en su luz, pero no pudo ser así porque Él llegó hasta allí. Porque la ley
porque la ley era hasta Juan el Bautista. Y esto le estoy diciendo para que ustedes sean salvos. Él era solamente una antorcha, imagínate. Él solamente vio un destello de la gloria de todo lo que los profetas se habían dicho, que el Dios es uno, y que lo vio en persona y lo presentó y dijo, este es. Pero él no dijo, sino que reconoció que era Dios. Porque ahorita lo vamos a leer. He aquí, 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará con mucha dureza, partiendo de las piernas a las recién paridas. Tendrá que ser duro y tendrá que soportar la rudeza, la crueldad. Está diciendo, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Qué está hablando? Allí no está hablando del amor, de la ternura, de la comprensión, que está una recién nacida, una oveja recién nacida. Aquí está hablando a los recién nacidos en Juan 17. Está encargando a los que le diste, dice que está orando. Espérate un momentico. 17:20, Juan 17:20. Ahí está hablando de nosotros ya. Juan 17:20 comienza a hablar de nosotros. Primero habla de sus discípulos, de los que lo vieron, a los quienes se les presentó. Pero aquí está hablando, más no ruego solamente por esos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cuál es la gloria que Dios nos dio? El que podamos llegar a ser uno. Pero si no comprendemos que ellos son uno, ¿cómo podremos nosotros llegar a saber que somos uno y que esa es la gloria que nos dio? Es que, digo, de vuelta, nosotros cuando no conocemos el valor de las monedas, cuando vamos al extranjero, ¿no? Le dan un billete y si de pronto dice 5, dice, bueno, esto vale 5, pero ¿cuánto representa en pesos? Uno hace cuentas, ¿no? Va, dólar, ¿cuánto? Bueno, ya el dólar es más fácil, ¿no? Pero si le dan un billete por allá de China, bueno, qué sé yo, y esto como cuánto será, ¿no? Y con esto puedo comprarme una casa o un dulce, no sabe el valor. Asimismo, cuando nosotros vemos esta palabra, uno no sabe cuánto representa y cuánto valor tiene que nos dio Él a nosotros. La gloria que me diste les he dado a ellos para que sean uno como nosotros somos uno. Bien, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo 5. Gracias, Adriana, por anunciarme que se está escuchando bien. Mateo capítulo 3, perdón. Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Sí? Entonces conectan con Isaías y conectan con Juan 17, ¿cierto? Para que entendamos la gloria que nos ha dado. Para Juan, para ser bautizado. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, se debe dar cumplimiento a lo que Isaías dice, que verán la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces yo sé que usted es como la flor de la hierba del campo, pero alguien tiene que revelar, porque Él vino fue para manifestar y preparar mi camino, el camino de la revelación de la gloria de Dios. Y Él es el que tenía que anunciar por medio del bautismo. Cada vez que se bautizaba a alguien, cada vez que llegaban a donde Juan los bautizó, todos tenían que confesar los pecados, ¿cierto? Y cuando bautizaba a uno, ay no, que yo soy pecador, salía al agua, salía un pecador de ahí. Entraba al agua un hijo de Abraham y salía un hijo de Abraham diciendo soy pecador. El bautismo de Juan era para encontrar al que no tenía pecado, para encontrar a Dios, ¿sí me comprende? A la gloria, para encontrar el que viene con la gloria de Dios. El bautismo de Juan era para encontrar, para poder ver al que viene
a mostrar la gloria de Dios, a manifestar que es Dios, que es uno con Él, que es uno, ¿sí? Entonces, claro, venía uno y decía, este no es. Salía el agua, este no es. Y cuando yo a Jesús digo, uy, no, yo sí necesito ser bautizado por ti. Yo soy un pecador. Tú eres el que debe bautizarme a mí. No, hay que cumplir toda la justicia de Dios. Porque en la justicia de Dios es Dios el quien lo va a glorificar. No Juan. Juan no puede darle gloria. Juan solamente está obedeciendo para manifestar que él es el que tiene la gloria de Dios. Pero el que lo dice finalmente es Dios. Dice, más se le oponía, pero Jesús le dijo, hay que cumplir toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, es que uno lee eso como si estuviera comiéndose un banano con cáscara y todo. No le encuentra uno como la diferencia. Ay, pues sí, bautismo, ay, sí, que este es mi Hijo amado que tengo complacencia. Está mostrando, está manifestando, Él es mi amor. Cuando el cielo se escucha que Él es mi amor, tú no, Juan, tú no, Pedro, no, tú no, ustedes no son mi amor. Él es mi amor, Él es mi amado, Él es mi Hijo. Al decir mi Hijo, ¿qué está diciendo? Que es el ser igual a Dios. Y Jesús siempre estuvo diciendo que el Padre y yo somos uno. ¿En qué son uno? Pues en su naturaleza divina. Son uno porque son la palabra de Dios que permanece para siempre, que vive y permanece para siempre. Uno en que pueden dar vida, uno en la naturaleza divina, uno en la sangre, uno en la verdad, uno en el nombre, uno en el espíritu, uno en las riquezas de su gloria, uno en gracia, uno en verdad, uno en muchas cosas que son insondables. Uno en todo, uno en poder, uno en longanimidad, en eternidad, uno en todo, son exactamente uno. ¿Que salió de Él? Sí, salió de Él. Pero luego dijo, yo quiero volver a ti, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí? Porque tú me has dado una potestad. ¿Cuál es la potestad que se le dio a Jesucristo? No, ahí está diciendo, como le has dado potestad sobre toda carne, porque el hombre es como solamente la hierba, que no permanece, o sea, tiene la vida de la existencia en este mundo que puede ser 80, 120 años, pero le has dado potestad. La potestad que tiene Él es de dar vida. Me has dado potestad de dar vida a los que le diste, y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, para que conozcan la unidad que hay entre nosotros dos. El uno que somos, así tú los creaste y yo les vengo a dar vida. Ellos están muertos. Hubo uno que nos separó. Hubo uno que en el huerto del Edén obró con mentiras, que es la inclinación al mal, para que desobedeciera la palabra, y a la vez la desobediencia causó la muerte o la separación entre Dios y el hombre, así como cuando alguien entra a su matrimonio y destruye esa unidad. ¿Sí? Si yo estoy casado y viene una o viene uno y se mete por ahí y comienza a hablarme chismes y comienza a hablarme mal, pues hay inclinación al mal, y finalmente ese uno que eran termina siendo tres. Cuando se da cuenta el uno o el otro, entonces chao, se fue. ¿Por qué? Porque esa persona no entendió que yo soy su alma, que yo estoy buscando lo mejor para ti. Por eso amarse como a sí mismo es el propósito de un matrimonio. Cuando alguien se va a casar, digo yo, cuando alguien se va a casar debería ser, tú eres capaz de amar a tu esposa como a ti mismo. Esposa, tú eres capaz de amar a tu esposo como a ti mismo. El esposo, sí, yo quiero que me ame como, es que tú tienes que amarme a mí como si fuera a mí mismo. No, pero tú también tendrías que amarme como si fueras tú mismo. Pero cuando quiero yo algo para mí y no lo que yo quiero para mí, se lo debería dar a ella, porque la amo como si fuera a mí mismo y la cuido como si cuidara a mí mismo. ¿Me comprende? No es que cuídame y deme y sométame y usted tiene que hacer todo lo que a mí se me da la gana, porque someteos a Dios. Someteo quiere decir uno se somete, que decir protege, es protección, como estar debajo de la cobertura donde yo te protejo, yo te cuido. Pero si tienes quien te cuide, otra persona que te cuide, pues chao. ¿Sí? Conseguiste quien te cuide, adiós pues.
Pero eso fue lo que hizo Adán. No, tú no me cuidas, yo puedo vivir solo. Ah, bueno, entonces chao. ¿Con quién se fue? Con el de las tinieblas. Pero Dios, que es rico en misericordia, estando muertos aún en nosotros, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida con Él en la resurrección de los muertos, para que al bautizarnos y entrar en Él podamos participar de su gloria. Él está profetizando es que nos vamos a hacer uno, para que seamos uno. ¿Cómo somos uno? Finalmente, cuando primero en Mateo capítulo 5 reveló su amor, reveló quién es su gloria, en Mateo capítulo 17 es muy importante escuchar esto, es muy importante, que es lo que no pasó en el huerto del Edén. ¿Sí? Para llegar a ser uno, Mateo capítulo 17, versículo 1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, ya no solamente fue en el bautismo y la luz, y la voz que se escuchó que este es mi hijo amado, sino que ahorita lo están viendo en una realidad de que él es una persona diferente. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd es que nosotros debemos oírlo a él. ¿Qué es la bendición? Oírlo a él para poder hablar de él. Yo no puedo hablar de él si él no me habla a mí. Él me habla a mí y esa es la bendición que me ha dado, que fue lo que hablamos la semana pasada, que la gran bendición es poder escuchar su voz, recibirla, para que nosotros podamos tener la palabra que le da vida a mi espíritu y tener fe y confianza para servirle. Pero yo no le puedo servir si no estamos unidos, si no estamos en él, si no somos uno. Esto es lo que vamos a celebrar Santa Cena. Porque yo, a él oíd, cuando está diciendo a él oíd, obedézcanlo a él, no como hicieron en el huerto del Edén, que los engañaron. Los engañaron. Ahora, Cristo, cuando él se manifestó, entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, él tiene sus testigos de lo que está diciendo. Segunda de Pedro, que fue el que estuvo con él allí. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, vieron la gloria de Dios en Cristo, en toda su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual podéis estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y esa es la gloria que nosotros tenemos. La gloria que tuvo Jesucristo, dijo Juan capítulo 17, nuevamente. Versículo 4. Te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? A través de la palabra, porque a través de la palabra daba a conocer a Dios, la voluntad de Dios el Padre, ¿cierto? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estaban siendo uno, estaban en su gloria. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu mente, cuando comprendamos esta unidad. Porque ¿cómo podríamos llegar a amarle si no amamos al Hijo? Es que para amar a Dios el Padre, Él dijo, es que el camino para el Padre soy yo. Si ustedes quieren amar al Padre, el camino es que me amen a mí. Si me aman a mí, que soy su prójimo y soy el ser igual a Dios, es como estar amando a Dios.
Porque somos uno, el Padre y yo, uno somos en el amor, en la gracia. Ahora, ¿cuándo hizo Jesucristo eso de amarnos verdaderamente? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que llevar a aprender de Él? Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Cuando tomó el oficio de sacerdote, no por su propia voluntad, sino que fue constituido, que esa es la bendición que él tuvo de la gloria que Dios le dio. ¿Cuál fue la gloria que Dios le dio? Ustedes la leen también desde el Antiguo Testamento, cuando están viendo cómo Moisés mandaba a Aarón para que hiciera las ofrendas y sacrificios que se pueden hacer por el pecado, que eso es un oficio de servicio a Dios. O sea, Moisés traía la palabra y Aarón efectuaba los sacrificios, ¿sí? Pero Aarón fue constituido por Dios, como lo fue también Melquisedec, no porque el hombre quiso, sino porque Dios es el que llama y Dios es el que constituye. Y si Dios lo constituyó a usted, ¿quién le puede quitar a usted lo que Dios le dio, la bendición y la gloria que Dios le dio? Nadie. Porque todo sumo sacerdote, desde el versículo 1, de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo le dijo, tú eres mi hijo? 2 veces le dijo, tú eres mi hijo. Tengo complacencia que tú vas a prestar ofrendas y sacrificios por el pecado, porque todo lo que se hace bajo la ley no le agradaba. Entonces Cristo, para tomar ese sacerdocio, está ofreciendo su cuerpo para hacer el sacrificio. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que pueda librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Digo ahora, si usted lee este versículo 7, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas, como en Juan capítulo 17, ¿me comprende? ¿Pueden unir eso siendo el uno? Como sumo sacerdote, Cristo está hablando allí en Juan 17 como sumo sacerdote, antes de ir a ofrecerse como sacrificio en expiación por el pecado para darnos vida y darnos la gloria que Dios le había dado a él, de poder servirle a Dios como hijo, como con el Espíritu de Cristo. Puede ser que me esté entendiendo. ¿Sí están entendiendo? ¿Sí están llevando un poquito? Es la reflexión, les van a entender mejor. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, como lo está haciendo en Juan 17, con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación por todos los que le obedecen, o sea, los que escuchan la voz, como él dijo. Escúchenlo a él. Va a salvar a todos los que tengan la capacidad de escuchar. Mis ovejas oirán mi voz, porque los cuidará como corderitos, como a recién nacidos. ¿No lo dijo ahorita Juan en Isaías capítulo 40? Para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sentándose a la diestra de la majestad de las alturas, intercediendo por nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos celebrando Santa Cena? ¿Qué es lo que nosotros anunciamos cuando estamos celebrando Santa Cena? Estamos anunciando la muerte de Jesucristo. Así lo dice, ¿cierto? Bueno, antes de eso, antes de leer Santa Cena, Romanos capítulo 8, para que comprenda la unidad, que somos uno. Romanos capítulo 8, que cuando usted entiende que Él es uno, que Cristo y Él son uno, ¿sí? Porque fue enviado para manifestar la unidad y la gloria que hay en Él, Cristo, que es la gloria de Dios. Y cuando usted recibe la gracia al ver el derramamiento de su sangre, la mediación por Él, ofreciendo ruegos y súplicas por nosotros, para quitar nuestro pecado, como lo dice Isaías, que Juan anunciaba, que se cumplió.
en el momento de derramar su sangre, nos está, entre comillas, diciendo que reconciliémonos y tengamos un pacto. Si usted cree que yo les puedo redimir su pecado, que yo soy inocente, no tendría por qué pagar, no tengo que pagar por un pecado que no cometí, porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, estoy tomando la muerte doble, como si fuera yo hecho, pero no lo he hecho. Tomo ese pecado, asumo la responsabilidad del pecado, asumo la responsabilidad de pagar con mi muerte para darles mi vida. ¿Sí? Eso lo hace un sumo sacerdote ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor para que reciba esa ofrenda de sacrificio por nuestro pecado, y se estaba presentando en obediencia a Él. Así nosotros podemos interpretar el amor de Dios tan grande por nosotros, que su santo Hijo Jesús, siendo el ser igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó sobre lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Porque así nosotros podemos ver la gloria de Dios en la obra de Jesucristo, como les hablé en el WhatsApp. Entonces, más, y sabemos, versículo 8. Ahora, los que ya hemos experimentado ese amor, los que ya hemos saboreado ese amor, ¿qué es lo que nosotros entendemos cuando entendemos la unidad? Capítulo 8 de Romanos, versículo 8, el diamante de Romanos. Pero comencemos desde el 28. Y sabemos que los que aman a Dios, entonces más bien diga así, y sabemos que los que amamos a Dios, lea así, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate que él dijo que los llamó, que nadie toma para sí si no es llamado por Dios. Si usted fue llamado por Dios, muy seguramente le dio bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo Jesús, en el amado, y también la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno como tú y yo somos uno. Que por las edades la palabra no pasa. Nosotros predicamos lo que los apóstoles vieron, lo que los apóstoles dijeron, y nosotros estamos creyendo por el testimonio que Pedro dejó escrito allí, que Juan dejó escrito, que Pablo está escribiendo, y que Pablo está diciendo que los que aman a Dios, porque él entiende el principio de que hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo como a sí mismo, y como resultado, y sabemos que los que aman a Dios, o sea, entendiendo el uno, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la semejanza de su Hijo. O sea, ¿conforme a qué? A la gloria de su Hijo. Vimos su gloria. Es que por eso digo que nosotros no comprendemos la gloria. Nosotros no vemos como hijos gloriosos. No vemos como en la religión, en la tradición. Ay, todos somos hijos de Dios. Este pobre vagabundo también es un hijo de Dios. Eran criaturas, enemigos de Dios, estaban muertos, que estando muertos el Señor tuvo misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo, para que juntamente con Cristo fuéramos justificados. Primero, dice, llegando a ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? Fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿cómo es que yo, siendo un hijo de Dios, a mí me da vergüenza no orar por un hermano? Me siento avergonzado. Si siendo yo, teniendo la gloria de Dios, que nos glorifica, para que seamos llamados hijos de Dios, no orar por un enfermo, no mediar el evangelio, no llevar la palabra, no celebrar Santa Cena, no cuidar los corderitos, no amarlos, no participar del levantamiento de la iglesia, porque Cristo lo hizo, y se supone que tenemos la gloria ahora de Él. La gloria que tú me diste, es decir, el reconocimiento de Dios diciendo que tú eres mi hijo, esa gloria se la estoy dando a ellos para que también sean reconocidos como hijos de Dios, porque tienen la potestad. Mire, cuando les dijo, vayan y echen demonios en mi nombre, pongan la mano sobre los enfermos, ¿qué está diciendo? Qué vergüenza cuando vinieron y dijeron, Señor, trajimos a este, pero no ha podido sacarlo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta con ustedes? ¿Hasta cuándo lo voy a soportar?
No les estoy dando mi gloria para que ustedes en mi nombre echen fuera demonios y hagan esto y hagan lo otro en mi nombre. Pero como todavía no había sido el Espíritu Santo, eran muy débiles. Pero Jesucristo mostró que necesitamos el Espíritu Santo para que luego podamos hacer. Cuando ya Cristo resucitó de los muertos, se fue, y la semana pasada hablamos que reciban el poder del Espíritu Santo, que es la bendición tan grande de poder llegar a manifestar lo de hoy, que somos los gloriosos hijos de Dios, hijos de la gloria de Dios, hijos por la misericordia de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces a los que predestinó desde antes de la fundación del mundo, a los que llegáramos a creer en Él, que eso fue algo desde antes, a estos también llamó. Entonces nos llamó a nosotros porque fuimos predestinados, que fuimos nosotros para recibir ese amor, como dice la canción. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cómo es la justificación? No, justificación es cuando Cristo resucita a los muertos. Cristo fue justificado cuando fue resucitado a los muertos, ¿cierto? O sea, murió como un pecador, pero Dios lo resucitó a los muertos mostrando su justicia, que Él no es pecador. O sea, que Dios obra justicia sobre el que no es pecador. Y lo resucitó de los muertos. ¿Por qué nos bautizamos nosotros? Para justificar que nosotros nos morimos con Cristo y por medio del bautismo nos unimos a Él, para que al salir del agua seamos justificados, porque nos unimos en la justicia de Dios, que le hizo justicia a la gloria suya, que es su propio Hijo, que estaba pagando por nuestro pecado. Y sentándose a la diestra de la majestad en las alturas, para ofrecer ruegos y súplicas por medio de Él ante el Padre. En este momento está a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo como sumo sacerdote por nuestra debilidad. Por eso Él estuvo rodeado de debilidad, para tener misericordia de nosotros, de los extraviados, de los que no hemos entendido. ¿Por qué nos levantamos? Señor, dame entendimiento, ayúdame, yo quiero participar de tu obra, dame sabiduría, dame entendimiento. Pero si no lee, si cree la religión, entonces está diciendo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? O sea, el Espíritu Santo, los ángeles, el poder, la gloria, todas las riquezas de su gracia en gloria. Todo lo que necesitamos para llevar una vida de servicio. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Usted solamente va y pide al Señor perdón por lo que usted ha hecho, que Él es el que lo justifica, ¿cierto? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es que, qué bendición más grande ser bendecidos en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Tenemos una bendición en los lugares celestiales. Es Cristo intercediendo por nosotros. Nos bendijo con toda bendición espiritual. En lugares, Cristo está intercediendo por nosotros. ¿Qué necesita Danilo para trabajar? Señor, necesito poder, necesito sabiduría. Ayúdame, voy a ir a expulsar demonios. Qué vergüenza si no echamos los demonios. Qué vergüenza si no predicamos. ¿Cómo voy a vivir la iglesia? ¿Cómo no cuidar tus corderitos? Dame entendimiento, dame sabiduría. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Se va a la iglesia, lo voy a excomulgar, usted no puede tomar. La esposa me dijo que en muchas partes pueden tomar Santa Cena. Sí, en muchas partes, si una persona hace algo, lo sientan, en muchas iglesias, lo sientan para avergonzarlos en un sitio donde es el escarnio público, porque tiene que obedecer, y si no, entonces lo vamos a excomulgar. Y en muchas iglesias, de muchas denominaciones, hace una cantidad de cosas bochornosas para castigar a las personas. En vez de enseñarles y educarlos, lo que hacen es avergonzarlos públicamente, terminan vacunándolos contra el evangelio. Pero ¿quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Por qué si le permitió experimentar esa gracia y ese amor de Dios, por qué luego ahorita lo quiere acusar, lo quiere condenar? En vez de hacer que sea justificado y que tenga paz en su espíritu, que la persona por sí mismo leyendo pueda entender que yo debo cambiar y que debo reflejar la imagen de Cristo en este mundo, porque estoy sirviendo al Señor, tengo fe y confianza para servirle. Yo dejé todas mis cosas de muchas cosas que yo hacía en este mundo. Muchas cosas he tenido que seguir trabajando en la fábrica y todo, pero ya no, ya tengo una cosa y tengo la otra, porque no quiero tener la vergüenza de que tener que vivir del evangelio. Yo le dije, Señor, ayúdame que yo pueda también vivir de mi trabajo. Pero esas son cosas que como Pablo también le concedió, que se nos conceda a nosotros y que le conceda a usted también. Pero ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Usted tiene que vencer porque hay alguien que lo ama y que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo para que usted no caiga de la gracia, para que usted nadie lo separe de su amor, para que usted pueda seguir siendo uno en Él en la iglesia, para que sigamos siendo uno en Él. Y porque lo que Él quería es que fuéramos uno. Por eso estamos celebrando Santa Cena, porque al celebrar Santa Cena estamos diciendo, tenemos la misma sangre, tenemos la misma palabra, tenemos el mismo espíritu, tenemos el mismo nombre, todos necesitamos el perdón, todos necesitamos de la mediación de nuestro Señor, todos estamos unidos de acuerdo en lo mismo, somos uno en lo mismo, estamos de acuerdo en eso. Yo no soy más que nadie, solamente soy un mediador, un enviado del Señor para que pueda ayudar a los santos, para que pueda servirles, haciéndoles crecer para que conozcan cada vez más a Él y reflejen en este mundo la luz de Cristo en cada uno de nosotros. Ni lo alto, ni lo profundo, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando usted ama verdaderamente a Dios, como amando a través de Jesucristo, ¿quién lo puede separar de ese amor? Intentaron separarnos con Juanita muchas veces, ¿cierto? Ay, eso nos inventaron unos chismes, pero pudo más nuestro amor, la confianza que ella tenía, porque yo le decía, uy, menos mal que tuve suerte y pude conquistarla. Pero luego después que nos casamos, nada nos ha podido separar de nuestro amor, hablando humanamente. Pero imagínate el amor tan grande y la gloria de Dios que permitió que el Espíritu Santo entre a nosotros para que seamos uno en Él y Él en nosotros. Su amor en nosotros por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Cuando llega el Espíritu Santo, su amor está en nosotros. Cuando nosotros estamos en Él, celebrando Santa Cena, decimos nuestro amor está en Él. Estamos manifestando nuestro amor por Él. Estamos llamando a Dios Padre, y esa es la gloria que Él nos ha dado, el poder llamar a Dios Padre y poder tener, imagínate, la facultad que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo, que nos da la potestad que al predicar la palabra que sale de nuestra boca tiene poder para dar vida a toda carne. En eso somos uno, en que la palabra que sale de su boca tiene poder por el Espíritu Santo y por la palabra de Cristo, si escucha su voz, de poderle dar vida a otra persona. Y esa es la gloria de los hijos de Dios. La gloria que me has dado, la gloria que tú me has dado, yo les he dado a ellos, para que sean uno, así como nosotros. Vamos a tomar Santa Cena, y en la Santa Cena solamente vamos a recordar el pacto que tenemos en su sangre y que somos uno. Cuando tomo el pan, cuando tomo el pan es uno. Lo voy a partir para que entendamos que todos somos uno. Que yo no puedo decir, Juanita ya no es, entonces no lo vea usted, esto ya no es parte del cuerpo. Si no le doy la Santa Cena a Juanita, le estoy diciendo que no es cuerpo mío, que no es cuerpo de Cristo. Le estoy negando decir que ella pertenece al cuerpo de Cristo, siendo redimida y comprada por su sangre. ¿Yo puedo separarla? Nadie puede separar a Juanita del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No lo hizo redondo para que parezca una hostia. Eso pudo haber quedado de otra forma. Es que Juanita es demasiado, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Pulida, no tiene otro nombre. ¿Prolija? Prolija. Vamos a orar para que usted entienda que nadie lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted ha probado, ha saboreado la benignidad del Señor, ha saboreado los bienes del mundo venidero por el Espíritu Santo, estoy seguro que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nadie lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Antes, todas las cosas que le pasan les ayudan a bien porque usted ama a Dios. Amén. Y sabemos que los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Oremos para tomar Santa Cena. Padre Dios, te doy gracias porque tú nos has dado tu gloria para que nosotros podamos ser uno en Cristo. Te damos gracias porque nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra y nuestro Señor es la cabeza que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas a interceder por nosotros, por nuestra debilidad y por nuestras ignorancias. Ayúdanos, por favor, para que nuestra torpeza también nos dé sabiduría, conocimiento, entendimiento, revelación, inspiración, guía por el Espíritu Santo. Envía tus ángeles, tus poderes, para que también podamos manifestar tus señales, Señor. Que enviamos la palabra de sanidad sobre todas las personas que están enfermas. Por favor, que todas las personas que tienen alguna enfermedad pongan las manos sobre los enfermos, o pongan las manos usted mismo sobre su propia enfermedad. Porque Cristo el Señor, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, que haga la obra y que envíe el poder de la sanidad de una manera maravillosa, haya sanidad en cada uno de nosotros. Que enviamos el poder hablante de la sangre de Cristo
sobre toda célula maligna para declararla sin poder, por el poder de la vida que hay en la sangre de Cristo, que obra con poder en cada uno de nosotros, por la palabra de Dios que es espíritu, y que a pesar de la distancia en la que estamos, escuche la voz de Dios hoy, que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros lo tuvimos por herido, por abatido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Amén. Vamos a tomar Santa Cena recordando que cuando Jesús tomó el pan, entonces Él está partiendo el pan y dice que esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Entonces hagan esto en memoria de mí, que hemos reconocido que Dios es uno y que ahorita nosotros vamos a ser uno con Él cuando celebramos Santa Cena. Cuando partimos el pan, estamos diciendo que por nosotros partidos, porque cuando nosotros se parte el pan y salimos de este lugar, estamos siendo el cuerpo de Cristo, llevando palabras de vida y anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Amén. Entonces, no dejemos de hacerlo. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sabiendo que aquel día se acerca. Tome primero el pan. Vamos a tomar todos primero el pan. Ya todos tienen pan y todos tenemos que Cristo, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, pero estaba unido y somos unidos. Si nos unimos nosotros, nos damos un abrazo los cuatro, aunque no está el pan, somos el cuerpo que se une, que yo no puedo mutilar, que quién me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Solamente que nosotros nos vamos, pero estamos unidos por el Espíritu de la verdad, por su nombre, por el Espíritu Santo, por su sangre. Y dentro de 8 días nos volvemos a reunir. No tomamos Santa Cena, pero es el cuerpo que vuelve y se une. Yo no puedo romper a nadie. Nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un servicio de fe y confianza en el servicio al Señor. Así que comámoslo recordando que Cristo es el que tuvo fe en los tiempos de su carne, ofreció ruegos y súplicas por nosotros, por nuestra debilidad, y que en Juan 17 está diciendo que seamos uno, como Él y el Padre son uno, por el Espíritu Santo y por la verdad, comemos el pan siendo uno. Vamos a tomar la copa. Cuando nosotros tomamos la copa, ¿qué estamos reconociendo? Hablando en este mundo, las hijas mías son hijas de mi sangre. Si van a mirar y van a hacer una prueba de ADN, en la sangre van a reconocer que son descendientes genéticamente mías. No puedo negar que sean mis hijas. Cuando nosotros aceptamos la sangre de Jesucristo, estamos diciendo que genéticamente tenemos la naturaleza divina, porque en la sangre está la vida. Así cuando usted toma la copa, no está tomándose la sangre, sino que usted está recordando y está anunciando por todas partes la muerte del Señor, anunciando que su muerte fue para perdón de los pecados y el derramamiento de su sangre es para que nosotros lo bebamos y seamos uno, con la mismo ADN espiritual en el que hay vida. Y nosotros aceptamos esa vida que estaba en la sangre y tomamos la copa recordando, haciendo memoria que la vida está en nosotros, que la sangre de Cristo ya está en nosotros y que a nosotros nos une el cuerpo y la sangre, como siendo uno. Amén. Tomemos el copa. Oremos para dar gracias. Dios el Padre, te damos gracias porque la gloria que le diste a tu Hijo también Él nos la dio para que nosotros miremos cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero nosotros te conocemos porque el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo que proviene de ti, que también está en Cristo.
y que nosotros estamos en Él. Bendícenos, por favor, para que siempre participemos de la unidad, siendo miembros santos de tu cuerpo, llevando nuestra vida de fe y confianza en el servicio a ti. Ayúdanos, por favor, para que tengamos el corazón, para transformarnos un corazón en el que tú puedas confiar. Bendícenos, por favor, dándonos un corazón nuevo por medio del Espíritu Santo, rompiendo todo argumento, también todo quebrantando todo corazón endurecido, para que por medio de la circuncisión que se hace en el corazón, otras personas también puedan ver tu gloria. Bendice nuestro ministerio, bendice, por favor, para que nosotros tengamos en nuestra boca el aliento de vida por el Espíritu Santo, para dar vida también a través del Espíritu Santo y de tu palabra a otros que también necesitan esta salvación tan grande. Ayúdanos para llevar una vida como hijos santos tuyos, que llevamos tu gloria por todas partes. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión, la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los que han recibido también la gloria que nuestro Dios y Padre le dio a Jesucristo, y que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado para que tengamos eternidad y su gloria para siempre, siendo uno. Amén.